la primera parte de nuestra lección de hoy. Veremos qué es la iglesia, qué no es una iglesia, quién es el Señor de la iglesia. Hablaremos también de la iglesia a nivel mundial, o sea, la iglesia universalmente, y también sobre la iglesia local. Empezaremos por ver qué no es una iglesia. Una iglesia no es una empresa, ¿vale? Una iglesia no es una asociación, no es un club de miembros, ¿vale? Una iglesia no es una organización como, por ejemplo, una institución como las que existen en el mundo, ¿no? O un sindicato, etc. ¿Vale? La iglesia tampoco no es un edificio, aunque muchos gobiernos para la legalización de iglesias las legalizan como instituciones, como por ejemplo asociaciones, o el modelo que existe para las iglesias muchas veces es de formato de ONG o asociaciones, ¿vale? Comunidades, pero la iglesia no es eso. Amén. No es tampoco un edificio. Muchas veces tenemos la idea de que la iglesia tiene que ser una casa, ¿vale? Con un cierto formato, tiene que tener un púlpito, ¿no? Y tiene que tener un cierto tipo de sillas, ¿vale? De asientos, ¿no? Y muchas veces hasta tenía que tener ¿cómo se llama? Una campana, ¿no? Entonces sí, era considerado como una iglesia, pero la iglesia no es eso. Entonces, ¿qué es la iglesia? La iglesia es un cuerpo vivo, ¿vale? Es el conjunto de todos aquellos nacidos de nuevo. Cuando los nacidos de nuevo, o sea, las personas que han entregado sus vidas a Jesús, se reúnen en un lugar, sea en un edificio, sea en una casa, sea bajo en un árbol, sea en la calle, bajo un puente, donde sea, eso es considerada la iglesia o la reunión de la iglesia, sea por internet, cualquier tipo de reunión donde estén los nacidos de nuevo, eso es una iglesia. Amén. En aquel entonces la iglesia se reunía en casas, ¿vale? Ellos se reunían en casas, se reunían en varios lugares. ¿Por qué? Porque la iglesia, estoy hablando de la iglesia del Antiguo Testamento, era una iglesia que era perseguida. Hoy en día también existen iglesias que son perseguidas. Muchas de ellas se reúnen se llaman catacumbas, que son lugares pues subterráneos, ¿no? Para que no les puedan encontrar, porque hay lugares donde la iglesia es perseguida y son penalizados hasta con años de cárcel, ¿vale? Muchos son llevados a la muerte y todo, si descubren, ¿no?, que la iglesia está reunida en algún lugar, o si eres, por el simple hecho de que seas un cristiano, un creyente en Dios, pues te pueden poner en la cárcel o te pueden decretar una pena de muerte y todo, ¿vale? Entonces, no importa la nacionalidad, la raza,
el color, ¿vale? La iglesia es la reunión de creyentes. No importa cuál sea la nacionalidad que la persona tenga. Si has entregado tu vida a Jesús, tú eres la iglesia. Amén. Tú eres parte de la iglesia. Abramos, por favor, Romanos capítulo 16, del verso 3 al 5. Romanos 16, del 3 al 5. Si lo tenéis, si queréis leer, podéis leer, por favor. ¿Leo yo? Sí, por favor. Den mis saludos a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en el ministerio de Cristo Jesús. De hecho, ellos una vez arriesgaron la vida por mí. Yo les estoy agradecido, igual que todas las iglesias de los gentiles. Den también mis saludos a la iglesia que se reúne en el hogar de ellos. Saluden a mi querido amigo Peneto. Él fue el primero. Perdón, ¿dónde estoy? Él fue el primero de todos, de toda la provincia de Asia que se convirtió en seguidor de Cristo. Amén. Amén. Entonces vemos aquí el apóstol Pablo hablando de la iglesia de los gentiles. Amén. Los gentiles son aquellos que no son judíos, ¿vale? No son de ascendencia judía. Todos los que no son judíos, los otros pueblos, o sea, los que venimos del paganismo, de otras religiones, entonces esos son los considerados, que eran considerados los gentiles, ¿vale? O otras gentes, otros pueblos. También él frisa aquí de mis saludos a la iglesia que se reúne en el hogar de ellos. Amén. Si hay un grupo de personas que se reúnen en un hogar, en una casa, en cualquier un lugar, es la iglesia de Cristo. Amén. Entonces tú eres iglesia, eres cuerpo de Cristo. Abramos también Colosenses capítulo 1, el verso 24. Colosenses 1:24. Colosenses 1:24 dice así: me alegro cuando sufro en carne propia por ustedes, porque así participo de los sufrimientos de Cristo, que continúan a favor de su cuerpo, que es la iglesia. Amén. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros pertenecemos al cuerpo de Cristo o al cuerpo de creyentes. Amén. Nosotros somos iglesia. Nos necesitamos los unos a los otros. No hay iglesia solitaria. Por eso nosotros necesitamos estar en comunión unos con otros. Amén. Por eso es que cuando nosotros nos reunimos, entonces formamos la iglesia. Es la reunión de creyentes. Por eso necesitamos congregarnos, necesitamos estar juntos, necesitamos visitar unos a otros, tener comunión unos con otros. Amén. Podemos visitar a otros, aunque no seamos de la misma congregación, podemos visitar a otros hermanos que sean de otra congregación, porque ellos también pertenecen al cuerpo de Cristo. No podemos discriminar a otros creyentes, hablar mal de ellos, perseguir. Amén. Porque somos la iglesia.
La palabra de Dios dice que ellos sabrán que somos hijos de Dios o seguidores de Cristo por la unidad, por el amor. Amén. Es el amor, la unidad de los creyentes, lo que hace que el mundo reconozca que nosotros somos hijos de Dios. Porque nosotros somos un cuerpo. Amén. Nos necesitamos unos a otros. Es como el cuerpo físico. Amén. A las manos necesitan la cabeza, los pies. Necesitan los ojos. Los ojos necesitan los brazos. O sea, todo el cuerpo es interdependiente. Amén. Los oídos no pueden decir que no necesitan los ojos. Ni los ojos no pueden decir que no necesitan los oídos. Cualquier parte del cuerpo que tenga algún problema, todo el cuerpo resiente. Amén. El cuerpo lo nota. Si hay un dolor en la pierna, todo el cuerpo lo va a sentir. Si hay un dolor en los ojos, todo el cuerpo lo va a sentir. Amén. Si las piernas no pueden moverse, el cuerpo estará paralizado. ¿Vale? Los brazos, los ojos, los oídos, etc. Entonces, somos un cuerpo y el cuerpo necesita estar unido. ¿Quién es el Señor de la iglesia o del cuerpo de Cristo? Es Jesús mismo. Amén. El jefe de la iglesia no es ningún hombre. No es el Papa, como mucha gente dice. No es el apóstol de aquí, de allá, o el pastor de esta iglesia o de la otra iglesia. ¿Quién es el Señor de la iglesia? Es el Señor Jesucristo. Efesios capítulo 1, el verso 20 al 23. Efesios capítulo 1, el verso 20 al 23. Dice: que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. El 21 dice: ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena, y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. O sea que Cristo es el cabeza de la iglesia. Él es la autoridad máxima. Amén. Él ha conquistado todo. Él está por encima de todo. Él está por encima de cualquier gobierno, cualquier autoridad, sea en el mundo físico, en el mundo espiritual. Amén. Él está por encima de todo. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo para beneficio de la iglesia. Amén. Nosotros no necesitamos temerle a ningún gobierno, a ningún hombre, ninguna persona, a ninguna institución, porque todo esto está por debajo de Cristo. Cristo es mayor en el rango de autoridad. Amén.
sea quien sea, nadie es más poderoso, nadie tiene más autoridad que Cristo. Nuestra sumisión primera tiene que estar en Cristo. Amén. Como dice la palabra, si algo ocurre es porque Él lo permite. Eso cuando nosotros estamos sujetos a Él. Amén. Necesitamos estar bajo su sumisión y bajo su autoridad. Amén. La palabra de Dios dice que todas las cosas contribuyen para el bien de aquellos que creen en Él, ¿no? Que han sido llamados de acuerdo a su voluntad. Amén. Si Él te ha llamado, Él te ha salvado, imagínate que Él te envía a algún lugar en una misión, estás bajo su autoridad. Amén. Ahora, diferente es cuando nosotros nos ponemos, ¿no? Por nuestra propia voluntad. Entonces ahí es diferente. Amén. Cuando vienen las circunstancias, pero si Él nos ha llamado, si Él nos ha puesto, si nosotros estamos a bien con Él, en comunión con Él, en obediencia, entonces Él nos guarda y nos protege. Amén. Hablando de la iglesia universal, o sea, la iglesia a nivel mundial, la iglesia es el cuerpo de Cristo, formado por todas las iglesias de Cristo. Esto es importante que nosotros entendamos. Formado por todas las iglesias de Cristo. Hay iglesias que no son de Cristo. Amén. Y el apóstol Pablo ya lo decía en las cartas, en las epístolas que él enviaba a las iglesias, ¿no? Él decía que habían algunos que predicaban el evangelio por su propia voluntad, por su propio beneficio. Amén. Que en algunos lugares donde él ha ido habían falsos hermanos que muchas veces le tendieron trampas. Amén. Como en aquel entonces habían iglesias que no eran de Cristo, iglesias falsas, hoy en día también hay. Amén. Porque dice que en los últimos tiempos muchos harían negocio de la fe. Entonces, no todas las iglesias que existen son de Cristo. ¿Y cómo sabemos que una iglesia es de Cristo? Porque es una iglesia que se somete a Él, se somete a su palabra. Está en obediencia total a Él. Amén. A su voluntad. Esa es una descripción muy importante. Amén. El que representa a Cristo, Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Amén. Entonces, ¿cómo se ve? Por la forma como se comporta. Amén. Si sirven a Cristo conforme a su voluntad, conforme a su palabra, si son obedientes a su palabra, si guardan su palabra, etc. Si la prioridad es el reino de Dios. ¿Amén? Entonces, dentro de este conjunto de iglesias, ¿vale?, que forman el cuerpo de Cristo, Cristo es la cabeza. ¿Amén? Él es la autoridad. Dice que la cabeza es la que gobierna todo el cuerpo. ¿Amén? Hay un dicho en mi país que decía que si la cabeza no funciona bien, el cuerpo lo paga, ¿no? Así es. Entonces, Cristo es la cabeza de la iglesia y Cristo funciona bien. Amén. Él es la autoridad del cuerpo. Su cuerpo tiene que estar en Perdón, pastor. sujeción. Sí.
Perdón, Efesio, ¿cuánto decías? Efesios capítulo 1, el verso 20 al 23. Ok, gracias. Amén. Así es la iglesia universal, a menos sea la iglesia global. Está sujeta a Cristo, tiene que estar sujeta a Cristo. Amén. Allí en Apocalipsis, si no me equivoco, no sé si es el capítulo 1, cuando el Señor escribió las cartas a las 7 iglesias, ¿no? Él vio que habían algunas iglesias, ¿vale?, que no estaban bien. Entonces él envió cartas a estas iglesias. Claro que él elogió, ¿vale?, acerca de lo que estaban haciendo bien, pero también corrigió lo que no estaba bien. Amén. Él llamó a su iglesia al arrepentimiento. Esto para decir que no existen iglesias perfectas. Amén. No existen iglesias perfectas. Todas las iglesias tienen cosas buenas y tienen cosas malas. Pero una iglesia verdadera es aquella que cuando el Señor corrige, amén, los creyentes, la iglesia, el cuerpo se arrepiente, amén, se ajusta, amén. Es como una esposa, ¿no? Como Cristo decía, ¿no? Nosotros somos la esposa de Cristo. Nosotros estamos en sumisión a Cristo como nuestro Señor, como el esposo. Amén. Nos sujetamos a Él, obedecemos y estamos protegidos por Él. Él nos cuida, Él nos ama. Cuando no estamos bien, nos corrige. Amén. Él nos corrige como iglesia y individualmente. Ahora bien, la iglesia local. Amén. ¿Qué es la iglesia local? La iglesia local es el conjunto de los miembros del cuerpo. Amén. Por ejemplo, la iglesia es como un cuerpo, ¿no? Como lo dice el apóstol Pablo. Él hace aquí una analogía, ¿vale?, de que un cuerpo está formado por muchos miembros y cada miembro contribuye para el buen funcionamiento del cuerpo, ¿vale? Nuestro cuerpo humano tiene miembros y cada uno de estos miembros tiene células, ¿vale? Por ejemplo, el corazón es un miembro, es un órgano, un miembro del cuerpo, ¿vale?, que bombea la sangre a todo el cuerpo. Trabaja para que el cuerpo pueda funcionar. Y en el corazón existen unas células, ¿vale?, que estas células, ¿qué es lo que hacen? Ellas se reproducen, ¿vale? Mueren, pero tienen que reproducirse y ganar otras, ¿vale? Ahora bien, yo he escuchado una explicación de un médico que explicaba qué es un tumor o un cáncer. ¿Qué es un tumor? Un tumor o un cáncer ocurre cuando una de las células de un órgano se revela, ¿vale? Si esta célula se revela, ¿qué es lo que ella hace? Junta a su alrededor otras células rebeldes. ¿Qué es lo que van haciendo? Van trabajando en contra del funcionamiento de este órgano. Y hasta los médicos dicen, ¿no? Hay células que son cancerígenas, que son benignas, y hay otras que son malignas. Y las malignas tiene gracia que
crecen muy rápido y además provocan dolor. Las que son benignas crecen, ¿vale? Es la forma como las distinguen, ¿no? Son malas las dos, ¿vale? Pero claro, las malignas son peores, ¿no? Porque hay que extirpar. Cuando se encuentra hay que acelerar el proceso, ¿vale? Y detenerlas. Las benignas están mal, ¿vale? Pero no causan dolor y crecen despacio, ¿vale? Entonces, no puede haber rebelión en el cuerpo. El cuerpo tiene que haber unidad, ¿vale? Como la Biblia dice, ¿no? Ahí donde hay unidad, el Señor derrama su bendición. Amén. Pero en iglesias donde hay grupitos, donde hay peleas, donde hay contiendas, chismes, etc., este cuerpo acaba, esta iglesia acaba. Y al diablo le encanta lugares así, ¿no? La forma del diablo acabar con una iglesia, destruir a una familia, es trayendo peleas, envidias, divisiones, etc. ¿Vale? Y es algo que nosotros como iglesia no podemos permitirlo. Amén. Tenemos que andar en amor, en unidad, etc. Cada uno de nosotros, como miembros de una iglesia o de la iglesia de Cristo, tenemos que fomentar la unidad, amén, el amor, predicando la palabra, visitando, ayudando, teniendo comunión unos con otros, amén, corrigiendo en amor si vemos algo que está pasando con alguien, en vez de crear problemas, chismes, etc., aconsejar en amor. Amén. Para acabar podemos abrir 1 Corintios, el capítulo 12, el versículo 27. 1 Corintios 12, 27. Dice: todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo, y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. Amén. Todos nosotros en conjunto somos el cuerpo de Cristo. Todos los creyentes formamos el cuerpo de Cristo. Amén. Y cada uno individual es parte del cuerpo. Amén. Nos necesitamos unos a otros. Dice que un reino dividido no puede subsistir jamás. Si el cuerpo está dividido, ¿por qué hay tantos problemas en las iglesias? Por causa de la división. Amén. Es tiempo de que la iglesia, el cuerpo, esté unido. Si el cuerpo está dividido, el cuerpo sufre. Amén. Entonces todos nosotros, no importando la raza, la nacionalidad, el color, el país, etc., tenemos que estar unidos. Nos tenemos que amar, amén, respetar. Amén. No importa si este piensa diferente, si habla diferente, tenemos que amar y respetar. Amén. Cristo es el cabeza. Él es la cabeza. Amén. Él es el que llama
Él es el que juzga al cuerpo en general porque Él es el cabeza. Amén. Nosotros debemos de orar, no, pero ellos están haciendo eso. Ora por ellos. Amén. No critica, no juzgue, no hable mal. Ora. Amén.